Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor. Si podemos leerlo todo a la cuenta de 3, lo voy a agradecer. ¿Podemos? 1, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Alguien lo puede decir? Yo escuché a alguien que lo estaba ahorita antes de yo decir busquemos, ya le estaba diciendo. ¿Alguien lo sabe de memoria el texto? Cristina. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por el privilegio de nosotros ser llamados tus hijos. Y gracias, oh Señor, por el privilegio de nosotros ser instrumentos en tus manos para tus propósitos eternos. Señor, acá tenemos tu palabra y nosotros sabemos que nada hay en nosotros, no hay capacidad, no hay, oh Señor, habilidad propia para exponer tu palabra. Es por eso que te rogamos que tu Espíritu nos dirija, que pueda, oh Señor, iluminar nuestro entendimiento y también mover nuestra voluntad para que nosotros podamos, oh Señor, cada día crecer en un carácter de siervo. Háblanos en esta mañana y gracias. Gracias por el privilegio de servir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Hace un par de años atrás, en este mismo escenario, nuestro hermano, pastor Pedro Marrero Amauri, decía acerca de la iglesia que la iglesia es la obra cumbre de Dios, la obra suprema de Él en su obrar con la raza humana, su obra de arte por excelencia. Y ciertamente nosotros podemos decir que la iglesia es la gran obra de Dios en este mundo. Cuando uno ve todas las metáforas, las analogías, todas las descripciones que mencionan las Escrituras acerca de la iglesia, estas nos llevan a entender, a comprender la belleza, la importancia y lo sublime de esta institución. Amados, Dios en su soberana voluntad decidió levantar a un pueblo para sus propósitos eternos. El propósito principal, la razón principal por la cual la iglesia existe es para glorificar al Señor. Cuando Dios se propuso levantar, crear un pueblo de hombres y mujeres, pecadores, lavarlos con la sangre de su Hijo, Él lo hizo con el propósito de exaltar su nombre. Así que la iglesia está llamada a reflejar, a manifestar, a irradiar, desplegar la majestad de la gloria de Dios. Y a lo largo de esta semana nosotros hemos estado viendo cómo a través de diferentes llamados la iglesia está reflejando la gloria de ese Dios inescrutable a todo el mundo. Una iglesia que va a reflejar la gloria de Dios es una iglesia comprometida con el evangelismo. Se habló del evangelismo, ¿verdad? Una iglesia que ha de reflejar la gloria de Dios es una iglesia comprometida con el discipulado, que también, o el evangelismo, que es parte del discipulado, de hacer discípulos en todas las naciones. Tiene un llamado a la santidad, pero también una iglesia que ha de reflejar el carácter glorioso de ese Dios es una iglesia que está llamada a amar. La iglesia está llamada a ser las manos de Dios en este mundo. Piensen en esto. Dios, que ha determinado obrar por medio de su iglesia, Él pudo encontrar otro método, otra manera, otra forma para que nosotros evangelizáramos o para proclamar el evangelio. Él pudo haber levantado un ángel, ¿verdad que sí? Pero Él en su sabia voluntad ha querido que el mensaje del evangelio sea proclamado por hombres, por su iglesia. Él pudo haber encontrado otras maneras de que se hiciesen discípulos.
pero Él quiere que sus hijos, su pueblo, sean hacedores de discípulos. Él puede y ha mostrado su amor en otras maneras, pero Él quiere reflejar la grandeza de su amor por medio de un pueblo que ama. Es pensando en esto, o tomando esto como base, que nosotros debemos decir que la manifestación visible del amor, ¿qué es? Servicio. Una iglesia que ama o una persona que ama es una persona que manifiesta ese amor en actos de servicio. El servicio es la manifestación práctica del amor. Y nosotros servimos a Dios, ¿saben cómo? Cuando servimos a aquellos a quienes Él ha creado. Decía un autor, William Temple, que la iglesia es la única sociedad que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Uno puede decir existe para la gloria de Dios, pero está enfocada aún en aquellos que no pertenecen a la iglesia, es decir, para todo el mundo. La iglesia existe para proclamar la gloria de un Dios impensablemente glorioso. Y es acerca de eso que nosotros queremos hablar en esta mañana. La iglesia y el llamado que nosotros tenemos como iglesia a servir. Ahora bien, yo pregunto, ¿realmente tiene la iglesia este llamado a servir? Yo sé que todos los presentes van a decir, sí, Juan José, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros hemos escuchado una y otra vez que la iglesia ama y que la iglesia sirve. Pero nosotros queremos tener base bíblica para demostrar por argumentos de la palabra el gran llamado y la misión que tiene la iglesia a servir. Entonces, nosotros vamos a utilizar tan solo 3 argumentos, pudiésemos citar más, pero creo que 3 serían suficientes para nosotros amarrar nuestras conciencias a que la iglesia tiene como misión el servicio. ¿Está la iglesia llamada a servir? En primer lugar, sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios en la eternidad pasada eligió, decidió salvar, crear un pueblo. ¿Saben para qué? Para buenas obras. Eso fue lo que nosotros acabamos de leer hace un instante. Esta carta a los Efesios, que es una carta tremenda, algunos dicen que es la quinta esencia de los escritos de Pablo. Nos habla mucho de la iglesia, de sus propósitos. Y el autor, el apóstol, empieza diciendo a partir del capítulo 1, versículo 3, que Dios eligió, predestinó en amor, redimió, selló con su espíritu a un grupo de personas, en primer lugar, para que fuesen alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia. En los primeros 12 versículos, 3 veces va a aparecer esa expresión. Y luego al final del capítulo 1, él va a hacer una oración interesantísima por aquellos a quienes Dios ha elegido. ¿Saben cómo inicia el capítulo 2? Describiendo cuál era la situación de ese pueblo. Hermano, ¿usted ha pensado cuál era su situación, mi situación, antes de venir o ser alcanzado por la gracia de Dios? Dice en el versículo 1 que nosotros estábamos como muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, viviendo según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era la situación? Era un grupo de personas muertos, esclavos del peor de todos los amos del pecado, pero también del príncipe de la potestad del aire, dice Pablo, y también lo más terrible, expuestos a la ira de Dios
a causa de nuestros muchos pecados. Esa era nuestra condición. Y es en esa situación que entonces el apóstol Pablo va a lanzar uno de esos gloriosos peros. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nosotros estando muertos, ¿qué Él hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el versículo 6, que juntamente con Cristo, ¿qué nos hizo? Estábamos muertos, nos dio vida y nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, ¿usted ha pensado en su condición antes de venir a los pies del Señor? Esa era su condición. Ahora yo no sé si eso le impresiona, pero esto es algo que nos debe hacer saltar de gozo y de alegría. Yo estaba en esa manera, gloria sea tu nombre. Ese es el propósito de la iglesia, por todo lo que tú has hecho en mí. Y dice el versículo 7, Dios hizo esto, miren en su Biblia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y es ahí en donde viene el famosísimo versículo 8 y 9. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Todo esto es lo que sirve de contexto para el versículo 10 que nosotros leímos al principio. Dios ha hecho todo eso, ha levantado un pueblo muerto, esclavo, expuesto a su ira, lo ha levantado en Cristo y ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, miren, 10 versículos tremendos. Un comentarista, Ken Hughes, lo ha diagramado de esta manera. Él dice, los primeros 3 versículos, impresionantes profundidades en el pecado. Versículos 4 al 7, impresionantes alturas donde Dios ahora nos ha colocado. Versículos 8 y 9, gracia impresionante, porque estando tan profundo, su gracia ha sido todavía más grande. Y el versículo 10, hablando de impresionante, él va a decir, una impresionante misión, un impresionante encargo, una impresionante tarea. Hermanos, ¿tiene la iglesia como misión servir? Sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios ha decidido salvar un pueblo para buenas obras. Bueno, volvamos al texto. Somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Y miren, la palabra hechura es una palabra interesante en el idioma original, porque puede traducirse como una gran obra de arte, una canción, algo que está bien hecho, ingeniosamente creado, excelentemente diseñado. Hermano, ¿sabía usted que tú y yo somos la gran obra de arte de Dios? Es como alguien ha dicho, somos el exquisito poema de Dios. Y yo pregunto, ¿es que acaso todo eso se encuentra en nosotros? ¿Somos la gran pieza, la gran obra de arte por nosotros mismos o por algo que había en nosotros? No, sino por lo que Pablo va a añadir. Somos la gran obra de arte. ¿En dónde? Creados, hablando de la capacidad creadora, un verbo que solamente en el Nuevo Testamento hace referencia a Dios. Creados en Cristo. El gran poema de Dios, la gran obra del Dios Todopoderoso, creados en Cristo. Y es ahí en donde está nuestro valor, no en nosotros mismos. Y miren, algo que todo el libro, la carta de los Efesios hace énfasis, es nuestra posición en Cristo. Es impresionante. Nosotros incluso podemos hablar mucho
esta frase o de nuestra posición en Cristo y hasta meditar poco en ella. Somos una gran obra en Cristo. Cuando uno va a trabajar, a hacer algo bueno, uno busca buenos materiales, ¿verdad? Si es una pintura, busca buena pintura, buenos pinceles, un buen lienzo. Pero Dios se propuso crear de nosotros, en nuestro pecado, hacerlo mejor. ¿Saben por qué? Porque Él nos escogió en Cristo. Y esto nos habla de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, la seguridad del creyente, la aceptación del creyente en Él. Es en Cristo en donde Dios está solamente complacido. Nos habla de la seguridad futura que tenemos en Cristo. Él es la resurrección y la vida. Cristo es el único garante del creyente. También nos habla de la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo. Nuestras vidas están vitalmente unidas a Cristo. Así que, hermano, miren, no es cualquier cosa lo que usted y yo somos. No minimiza su valor. Yo recuerdo que hace tiempo vi una caricatura de una niña que aparecía con cara de enojo y decía, yo sé que soy alguien. Y así brava. Y le ven en la segunda línea, porque Dios no hace porquería. Hermano, ustedes saben que nosotros somos el gran poema de Dios. Creados en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Pero Él no ha hecho esto nada más para que nosotros seamos una gran pieza, una gran obra de arte. Dice Pablo, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está. Ahí viene el propósito. Dios ha decidido crear, salvar, elegir un pueblo para buenas obras. Este texto entonces nos dice que el propósito de la salvación, uno de los propósitos, es tener un pueblo que pueda obrar bien, hacer bien aquí. Es aquí en donde todo se une, todo lo que Pablo está diciendo, el versículo 8, versículo 9, versículo 10. Como alguien ha dicho, por gracia es Cristo por nosotros. Por la fe fue Cristo en nosotros. Y para buenas obras es Cristo ahora obrando a través de nosotros. En Jesucristo somos creados para buenas obras. Y haga bien. Ese es uno de los más grandes privilegios que nosotros tenemos. Y uno de los privilegios más descartados por nosotros. El ser humano tiene una propensión natural a ser servido. No a servir, a sentirme bien con lo que otros pueden hacer por mí y no por lo que yo puedo hacer por esto. Y esto por el otro. Y esto por nuestra naturaleza caída, por nuestro orgullo. Pero Pablo está diciendo aquí, si tú eres una nueva creación, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, entonces el resultado lógico y natural es que tú y yo tengamos un carácter de siervos. El que es salvo debe servir. Y siempre nosotros debemos aclarar que no somos salvos por obra, sino por gracia. Eso es lo que dice el texto. La gracia superabundante de nuestro Señor. No somos salvos por obras. Somos salvos para buenas obras. O como decía Juan Calvino, somos salvos por la fe sola. Pero la fe que salva, me faltó ahí, la fe que salva nunca está sola. Y esa fe se va a ver mostrada por la forma en la cual nosotros servimos a los demás. ¿Recuerdan lo que dice Santiago, capítulo 2? Muéstrame tu fe. ¿Tú eres hijo de Dios? Muéstrame que tú eres un hijo de Dios por medio de tus buenas obras. Pero yo te voy a mostrar que soy un hijo de Dios por medio de ellas. Así que no somos salvos por obras, somos salvos por la fe, por gracia, por la fe en Cristo. Y cualquier declaración de fe que no resulte en un cambio de vida, entonces debe ser tomada como una declaración falsa, según Santiago, los primeros 14 versículos. Hermanos, Él nos creó en Cristo Jesús con un propósito. ¿Verdad que está interesante el texto?
Ahora, si yo lo dejase ahí, uno dice, oye, pero qué tremendo texto. Un texto que nos llama a servir. Pero si todo lo que nosotros hemos visto es interesante, todavía es más interesante lo que viene. Él nos salvó para buenas obras. Y yo pregunto, ¿cuándo fueron preparadas, destinadas esas buenas obras? Dios preparó esas obras de antemano para que su iglesia, sus hijos, su pueblo, aquellos que son salvos, puedan andar en ellas. Antes de que el diablo comenzara a controlar nuestro caminar en el pecado, y todo el pecado entre las personas pecaminosas, Dios ya había planeado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuándo? Cuando ya Él estaba en su plan de redención. Hablándole a Tito, Pablo va a decir en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 14, Él va a decir que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio. ¿Lo tienen ahí? Tito 2:14. ¿Saben cómo termina el texto? Un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Hermanos, Dios, el Dios Todopoderoso, ha levantado un pueblo para que pueda andar en buenas obras. Ese es nuestro primer argumento. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que somos su hechura. Nos habla de nuestra posición en Cristo. Nos habla de nuestro propósito en la salvación, buenas obras. Y también nos recuerda que ha sido parte de un plan. Ya Dios había planeado, ejecutado, que nosotros fuésemos siervos. Es aquí en donde uno debe hacer una parada y preguntar, hermanos, ¿realmente estamos nosotros viviendo una vida de servicio? ¿Se caracterizan nuestras vidas por las buenas obras? En el trabajo, en la familia, pueden decir lo nuestro, oye, pero Juan José tiene un carácter de servicio, eso es lo que es un siervo. Pues nosotros ahora mismo nos gloriamos, oye, que nos digan siervo, siervo de Dios, ¡oh, sí! Pero realmente somos siervos, estamos reflejando el carácter de aquel que nos llamó a mostrar su gloria en este sentido. Decía Bonhoeffer, un autor en los años 40, que la iglesia es la iglesia solo cuando existe para otros. No domina, sino que ayuda y que sirve. Y debe decirle a los hombres, la iglesia, dice él, que en todo llamado lo que significa vivir para Cristo es existir para los demás. Pero, en segundo lugar, en primer lugar, la iglesia tiene una misión para servir. Sí, ¿por qué? Porque Dios decidió levantar un pueblo para buenas obras. Pero un segundo argumento que nosotros podemos mencionar es que el ejemplo mismo de Cristo nos habla de la grandeza del servicio y de la importancia que tiene para Él de que su pueblo sea una comunidad de servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Alguien recuerda lo que dice ese texto? Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino. Oiga bien, el Hijo del Hombre no vino. ¿Y para qué vino? Y dar su vida en rescate por mucho. Un texto que en la segunda parte tiene muchas ramificaciones e interpretaciones. Sin embargo, en esta parte central dice que Cristo vino como un siervo. Y esta es una de las declaraciones más tremendas e impresionantes de todas las Escrituras. Yo creo que la mayoría o todos podemos conocer el contexto. Una declaración que nace en medio de una pugna entre sus discípulos acerca de quién sería el mayor y quién iba a ocupar la posición de honor. Y ahí había un discípulo, dice en Mateo, que la madre viene y se acerca, le dice, mira, concédele esto. El asunto era que uno quería estar sentado a la
diestra de Cristo a la derecha y el otro a la izquierda, cuando Cristo estableciese su reino, un reino que en su mente era un reino terrenal. Yo a la derecha y tú a la izquierda. Hermano, imagine el panorama. Hay 12 discípulos y ahora en medio del grupo están estos dos. Y yo soy el que voy a estar aquí y yo soy el que voy a estar aquí. Imaginen el enojo de los demás. Así lo dice también el texto, que se enojaron. Y yo también me pongo en la situación, oye, yo siendo discípulo del Señor, ¿cómo yo hubiese reaccionado en ese momento? Hermano, ¿cómo usted hubiese reaccionado? Oye, me quieren serruchar el palo. Me quieren tomar el lugar, pero yo estoy sirviendo a ese maestro. Y era un momento de tensión. Así que en el versículo 42 el Señor Jesucristo viene y los llama y les dice, miren, ustedes saben, los gobernantes son tenidos. ¿Saben qué es lo que son tenidos por gobernantes de las naciones? ¿Qué hacen? Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Esa era la mentalidad gentil de los paganos. De hecho, es la mentalidad también de nuestra sociedad. ¿Qué pueden hacer los demás por mí? ¿Cómo puedo engrandecerme? ¿Cuánto poder puedo yo tener sobre ellos? Y dice el versículo 43 de Marcos capítulo 10. Oiga lo que dice Cristo. ¿Tú quieres ser servido? No. Entre ustedes discípulos y también entre su pueblo, eso no va a ser así. ¿Alguien tiene Marcos 10, 43? El que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿saben cómo va a ser grande? ¿Será vuestro? Oye, pero esto como que es paradójico. Nene, ¿tú quieres ser grande aquí en mi pueblo, entre mis discípulos? Oh, tú tienes que ser el siervo de todos. Y el que de ustedes quiera ser el primero, será siervo de todos. En otras palabras, la verdadera grandeza, ¿en dónde radica? En el servir. La grandeza no está en cuántas personas nosotros podemos tener bajo nosotros. La grandeza está en cuántas personas yo tengo para servirles. Por eso es que muchas veces debemos evaluar nuestros corazones. Oye, porque el hermano fulano no me habló. Mira, vino el domingo, me pasó por el lado, no me saludó. Porque estamos pensando más en nosotros que en servir a los demás. No se trata de nuestra gloria, no se trata de tener autoridad o poder, se trata de hacer la voluntad de nuestro Señor. Y la voluntad de Él, ¿cuál es? Que nosotros en amor sirvamos a los demás. ¿Usted quiere ser grande, mi hermano? Un siervo. Ahí está la palabra. En un pasaje similar, en Lucas 22, Cristo dice de la siguiente manera, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Lucas 22, 37. No es el que se sienta a la mesa, dice Cristo en otra pregunta, preguntando de todo lo que estaban ahí. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. En el mundo, al que he servido, ese es el mayor. Pero en la filosofía divina, el mayor es aquel que está para servir. Y es entonces, con todo esto bajo trasfondo, que Cristo va a decir, porque el Hijo del Hombre, una declaración contundente y hasta chocante, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Hasta qué punto? Hasta dar su propia vida en rescate por mucho. Hermanos, impresionante. Póngase usted en ese lugar. ¿Quién es Cristo? Él es Dios. La segunda persona de la Trinidad, el Dios omnisciente. Él es el Dios poderoso. En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, por Él subsisten. Cristo es superior, inigualable en gloria, en poder, en majestad, en esplendor. Él está en su trono celestial. Todo lo que hay en el cielo y la tierra deben servirle a Él. Y Él dice, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Hermanos, si esto no nos mueve a nosotros arrancar nuestros corazones para servir, ¿qué lo va a hacer? El Rey del universo está dejando a un lado su gloria, su honor, su esplendor.
Él pudo muy bien haber elegido quedarse sentado en lo alto. Él no tenía que venir a ensuciarse las manos. No tenía que venir a enfrentar el dolor, el sufrimiento. Pero Él viene acá. Hermanos, y noten qué es lo que estamos diciendo. No es meramente que Él está viniendo y se hace igual que la criatura. El Creador se hace como la criatura. No es meramente eso que estamos diciendo. Es que el Dios creador, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, se hace criatura. ¿Y saben cómo es que viene? Como un siervo. ¡Wow! Hermano, es aquí donde uno tiene que postrarse y pedir, Señor, pero cuando uno se ve a uno mismo, todas las telarañas del carácter de uno, y decir, Señor, perdóname. Él no vino como una estrella de cine, un Sylvester Stallone, un Marlon Brando, un Harrison Ford, esos actores famosos de cine. No, Él viene como un siervo. Isaías, hablando 700 años antes, dice, nosotros le veremos a Él sin atractivo para que nosotros le deseemos. Nació como un siervo en un pesebre, en medio de animales. Cuando está viviendo en medio del pueblo, nosotros podemos ver por los evangelios que estuvo sirviendo necesidades espirituales, pero también necesidades físicas, sanando a todos. Esa frase aparece una y otra vez en los evangelios, alimentando a los que tenían hambre. Y Él viene, sobre todo, para dar su vida en rescate por mucho. Él vino para servir a los propósitos de Dios. Y miren, no fue para venir a un proyecto de servicio o hacer un servicio comunitario o una ayuda en un momento para nosotros. Él vino a servir, Él vino como un siervo, como un sirviente. Y todo lo que Él hacía era un acto de servicio. Su vida fue un acto de servicio. Vuelvo y pregunto, si Él, que es el Dios de los cielos, ha hecho esto, ¿tiene la iglesia entonces que copiar ese ejemplo y enfocarse en la misión de servir? Miren, hermano, no hay otra conclusión lógica que no sea que su pueblo no sirva. Yo de hecho no encuentro un argumento más contundente para decir la iglesia está llamada a servir. Porque la iglesia está llamada a ser como Cristo. Cristo, el Dios encarnado, la cabeza de la iglesia, aquel a quien o en quien cada uno de nosotros estamos siendo conformados, era un siervo. ¿Estamos creciendo a la imagen de Cristo? Bueno, entonces estamos creciendo en un carácter de siervo. Y Él mostró por medio de su ejemplo el servicio como un propósito y una misión para la iglesia. Y oigan bien, somos más como Cristo cuando nosotros somos siervos. El ejemplo de Cristo nos manda a servir. Si hay algo que tú y yo debemos ser, ¿saben qué es? Siervos. No hay otra alternativa. Le voy a decir algo más. Esa palabra siervos puede ser traducida como esclavo. Yo le dije ahorita que la palabra siervo ya tiene una connotación diferente. Cuando usted le dicen siervo de Dios, usted hasta se siente bien. Y algún Señor, oye, sube el pecho. Yo soy un siervo de Dios. Me lo dijeron. Pero es un esclavo. El llamado del Evangelio no es una simple invitación a ser un asociado de Cristo. Es un mandato a convertirse en su esclavo. El cristianismo verdadero, oiga bien, no es sumar a Jesucristo a mi vida. Es colocarme por completo bajo su voluntad, sirviendo a todos aquellos que Él creó. Y eso va a implicar muchas veces la muerte de nosotros mismos. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, por la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Él dio su vida. Y si Él hizo eso por la iglesia entonces debe copiar ese ejemplo. Nuestras iglesias locales, Iglesia de Santiago, de Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, deben ser comunidades reconocidas
por sus siervos. Oiga bien, reconocida por personas que tengan un carácter de siervo. Cristo, el Dios omnipotente, el más grande, Él dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Imaginen el impacto que debe tener una iglesia local que está conformada por hombres y mujeres con un carácter de siervo como el de Cristo. Entonces, en segundo lugar, la iglesia tiene un llamado a servir, hay una misión, sí. El ejemplo de Cristo nos dice que debemos copiar eso. El ejemplo de Cristo, su misión. Pero en tercer y último lugar, y de una forma más breve, hermanos, Dios ha creado un pueblo para buenas obras. En segundo lugar, el ejemplo de Cristo de servicio nos impulsa a que le imitemos. Pero no solo eso, ahora también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:12 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso no es que va a llegar después. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, iba a una iglesia que quedaba al lado de la casa y yo era creyente, cristiano. Y todos los días estaba buscando porque estaba esperando que llegara el Espíritu Santo sobre mí. Y yo veía que muchas personas caían hasta pataleando y hablando un lenguaje. ¡Ay, ya tiene el Espíritu Santo, hermano! Y yo quería tener el Espíritu Santo. Y nunca caí pataleando, nunca me tumbaron, nunca hablé ninguno de esos idiomas. Pero dice en Efesios capítulo 1, versículo 12, que desde el momento en que he creído, yo he sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasa? Que el Espíritu Santo, a todos aquellos que vienen a ser hijos de Dios, les da por lo menos un don, una capacidad. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Es decir, cada uno ha recibido una gracia, un carisma. ¿De quién? Del Espíritu. Ministrelo, la palabra es diaconeo. Sírvalo a los demás como buenos administradores de esa gracia que Dios los ha dado. Aquel que habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, sirva conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Miren el propósito de lo que estábamos diciendo al principio. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sintetizando este tercer punto. Hermanos, nuestro Dios no solo nos llama, nos salva para servir. No solamente podemos ver en el ejemplo de Cristo un ejemplo supremo para servicio, sino que también Él nos ha equipado, nos ha dotado, nos ha dado capacidades para servir. Y este también es un argumento de fuerza. Miren, los dones que recibimos no son para nosotros. ¿Ustedes saben? Es para el servicio de los demás. ¿Ustedes recuerdan lo que estaba pasando en Corintios, que vamos a ver ahorita? Muchos dones, pero eran unos dones utilizados con malos propósitos para acrecentar mi ego. No. Eso es para los demás. Eso es para los demás. El saber que el Espíritu Santo nos ha equipado, nos ha dotado con dones, nos debe entonces a llevar a pensar, pero la iglesia tiene que servir. La iglesia tiene una misión, un llamado al servicio. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero toda la Trinidad está activamente involucrada en esto. El Padre en Cristo crea un pueblo para que sirva. Cristo viene para servir, nos da el ejemplo. El Espíritu Santo nos capacita, nos equipa para que podamos servir. Entonces, nosotros debemos entender que la iglesia tiene un gran llamado, una gran misión. La iglesia tiene un enorme privilegio. ¿Cuál privilegio? Ser las manos de Dios en medio de un mundo en gran necesidad.
Hermano, yo no sé si usted está contemplando cómo está su ambiente, su entorno, cómo está nuestra sociedad. Hermano, nuestra sociedad está necesitada en muchas áreas. Esta tarde vamos a hablar de eso. Y tú y yo estamos llamados a ser las manos de Cristo en medio de esta sociedad en gran necesidad. Hermano, es un privilegio nosotros ser instrumentos en las manos de Dios para Él cumplir sus propósitos sabios y eternos en este mundo. Es un gran privilegio ser colaboradores del Dios de los cielos acá en la tierra. Así que el servicio no es una opción para aquellos que desean servir. El servicio es el resultado, y oiga bien, es un mandato, es algo obligatorio para todos aquellos que han nacido de nuevo, que han sido formados en Cristo Jesús. Aquí yo no me ofrezco como voluntario, como una opción, es si quiero o no quiero, no. Yo me estoy formando, estoy reclutado en el ejército de Cristo, y la única pregunta que yo debo hacer no es si quiero o no quiero, es ¿seré fiel o seré infiel? Con el agravante de que ser infiel en esto lo que está diciendo es, yo no soy un hijo de Él. Para terminar, hermanos, pensemos en esto. La iglesia ha sido creada, según lo que hemos visto, para servir, para buenas obras. Somos salvos para servir. ¿Vemos eso? ¿Somos llamados a servir? Sí. Somos dotados para servir. Somos mandados a servir. Somos impulsados a servir por el ejemplo de Cristo. Miren, hermanos, nosotros queremos ser una iglesia que glorifica al Señor. Nunca nosotros seremos más obedientes. Nunca vamos a glorificar más a nuestro Dios que cuando mostramos el carácter de Cristo. El servicio es la manifestación práctica del amor. El amor es manifestado en actos de servicio. De hecho, el servicio es un acto de adoración. ¿Y saben qué? Una iglesia que no está sirviendo en este mundo es una iglesia lisiada. Una iglesia que no sirve es una discordancia de términos. Evaluémonos bien como iglesias locales. Termino diciendo que una iglesia que no sirve, sencillamente no sirve.